Considerado un referente estatal e internacional, Néstor Dámaso ha desarrollado su creación tanto en España como en países europeos como Italia, Portugal, Grecia, Rumanía, etc. A lo largo de su trayectoria se ha centrado en retratos de personajes importantes del pasado y del presente. Esta noche nos va a abrir su folio en blanco y crearemos con él una historia. Bienvenidos, bienvenidas, aquí empieza Hablando Abiertamente. Buenas noches. Como bien les decía en la entradilla, esta noche nos vamos a meter en el mundo de las caricaturas. Y qué mejor forma que hacerlo con un referente tanto en Canarias como fuera. Esta noche nos acompaña Néstor Dámaso. Buenas noches, Néstor. Muy buenas noches, José. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Encantado, bien hallado, por supuesto. Para empezar, ¿cómo y dónde empieza esa fascinación por la caricatura en Néstor Dámaso? Bueno, puede ser muy amplio, pero bueno, podemos decir que el inicio es desde niño, siempre suele surgir desde niño, pues vamos buscando ciertas habilidades con trazos, pequeños trazos, después jugamos con muchas cosas, con muchos elementos y sobre todo debido a la observación, desde pequeñito estás siempre observando y vas dibujando y así empezó todo, o sea, todo empezó desde muy pequeño. Y me estás hablando desde muy pequeño, ya avanzada en edad, ¿recibiste formación de dibujo o de algún tipo de arte? No, la formación que he recibido es de la EGB y del bachillerato. Entonces había una asignatura que era diseño, lo que es plástica, y a mí todo eso lógicamente me encantaba pero máximo, me gustaba mucho. ¿Y eres de los caricaturistas, por así hablarlo, que bien se conoce, de los periodísticos protesta o eres más artístico? Bueno, más que de protesta, yo me enfoco dentro del humor gráfico, podemos dividir lo que es la parte de viñeta y la parte de caricatura. Y dentro del humor gráfico ahí tenemos buenos referentes canarios, que son los buenos amigos, que tanto Padilla como el amigo Morgan, y como no, también hay unas chicas que son fantásticas, digo chicas porque son más jovencitas, pero les tenemos un aprecio tremendo, está Carolina y también Eva Núñez, la de El Lobo Mordaz, ¿no? Y la verdad que ellas sí se dedican más al tema de la viñeta y son más incidentes, tanto lógicamente políticamente, socialmente, pues inciden más en ese tipo de humor. Yo me he dedicado, como siempre he comentado, sobre todo a la caricatura un poquito más cultural, ¿no? Esos referentes que teníamos, por ejemplo, Calle, una de las últimas, Prudencio Morales. ¿Quién era Prudencio Morales? Pues sacar Néstor Martín o Néstor de la Torre, ¿quién era Néstor de la Torre? No Néstor Martín Fernández de la Torre, que lo conocemos más, sí, que es el pintor, pero Néstor de la Torre, la calle justo paralela a Mesa y López, pues en concreto era el tío de Néstor Martín, era un barítono fantástico, donde triunfó en los teatros rusos, en Cuba, etcétera, ¿no? O sea, me gusta más pillar sobre todo esas curiosidades, quién fue Pin Margal, ¿verdad? Todo, que hay infinitas calles que me gusta ponerle rostro y bueno, no solamente hacemos lo que es la caricatura, sino nos apoyamos en textos que se buscan los textos y así yo creo que nos nutrimos todos y nos utilizamos un poquito todo. Sí, pretendes acercar lo que son esos personajes de antaño que quizás sí, la gente joven ya no conoce, acercarla mediante la caricatura, claro, que a lo mejor se les hace más llevadero, más cercano conocer su historia. Claro, o sea, no solamente de canarios, por supuesto que yo como canario pues tengo que tirar para casa y saco de muchísimos canarios o que tienen antecedentes canarios o parentesco, pero también, bueno, caricaturas de actores de cine, de músicos internacionales, universales, que muchos, pues, a lo mejor es más fácil reconocerlos. Pero bueno, me gusta un poquito lo que es el rescate de los personajes que han aportado mucho a la cultura y a la sociedad canaria, por supuesto.
Me sorprende eso porque reciente, antes de todo lo que hemos pasado, si no recuerdo mal, hubo una exposición en el Centro Comercial Las Arenas, en donde participaron unos cuantos. Sí, fantástica, ¿no? Y yo me puse a hacer la visual, y es verdad, me puse a hacer la visual, salvo algunos que eran más cercanos o sacaban a personajes de televisión o algo más cercano. No sé, el 90% de los caricaturistas que ellos pusieron eran todos con personajes de antaño, digo. Sí. Es como que revivir lo pasado mediante caricaturas y textos, como bien dices. Sí. Hombre, es nuestro entorno inmediato. Yo creo que eso nos tira. Al ser canarios, sobre todo los que estuvimos en la muestra de Las Arenas, pues es normal que tires de dichos personajes. Y la verdad que, bueno, hemos conformado un grupo muy variopinto y metido y de lleno dentro del humor gráfico y la caricatura, como dije al principio, y la verdad que es un equipo fantástico. Ahora hablaremos de parte del equipo, porque me has nombrado chicas jóvenes. También quiero hacer hincapié si tenemos una generación venidera que no va a dejar que el mundo de la caricatura por supuesto. se abandone. Entraremos más a fondo con eso porque me sorprende. Sí. Y hablaremos de algunos talleres que has dado, que se han presentado los más pequeñitos de la casa, que algunos sorprenden, ya con corta edad. Muchísimo. Sorprende cómo le sacan la punzada a muchos personajes. Tocaremos ese tema ahora un poquitito más adelante. Cuando Néstor se sienta delante de un folio en blanco, ¿qué es lo que pretende conseguir? Bueno, cuando Néstor, como bien dices tú, se sienta sobre un folio en blanco, no se sienta en blanco. Previamente hay un estudio, el coco es el que te va dirigiendo y te va diciendo, porque enfrentarte a algo en blanco quiere decir que tú estás vacío. Entonces eso, ¿qué vas a hacer? Te tienes que documentar. Me gusta a veces utilizar lo que es la caricatura simbólica. Te nutres del personaje. A veces es bueno y es conveniente para determinados personajes incluso poner música. O sea, si estás haciendo a un músico, por ejemplo a Debussy, pues pones música clásica y todo eso te ayuda a meterte dentro del personaje. ¿Bien? No es una caricatura fría, si las has visto, no son caricaturas frías ni tampoco voy a la burla del personaje. La caricatura es infinita. Entonces yo camino por ese aspecto un poquito más cultural, como dije al principio, pero necesito nutrirme, necesito tener información. Si no tienes información, ahí te encuentras con el folio en blanco y ¿qué haces? Hay caricaturas que a lo mejor me he estado meses para prepararla, para enfocarla, a ver cómo puedo meterla a viaje, como decimos nosotros aquí. Y, o sea, folio en blanco para mí sería muy duro. Me gusta siempre estar dándole vueltas al personaje, muchas veces hasta por la noche me surgen, porque me gusta mucho la caricatura geométrica, muy lineal y demás. Pues a veces con un círculo, un cuadrado, por ejemplo, Quique Pérez es un cuadrado y un círculo, pero ya tenía Quique Pérez hace muchísimo tiempo. Pero ¿cómo lo hacía? Quique Pérez en sí puede ser perfectamente un 8, dos círculos, pero me gusta jugar con el atrevimiento y tirar un poquito más allá. Y salió, pues, la cabeza era un cuadrado, después el círculo, no sé si la llegaste a ver, ¿no? Y entonces, pero eso es un trabajo mental, a ver cómo puedes simplificar. Me gusta simplificar y ojalá llegue algún día al minimalismo de grandes maestros que hemos tenido aquí en Canarias. O sea, con el perfeccionismo que me estás hablando, seguro que sí. Bueno. Y me hablas de personajes vivos, un Quique Pérez, que cuando esos personajes, es algo que también siempre me he hecho esta pregunta, y en su momento cuando te hice otra entrevista hace muchos años ya anteriormente para otro medio gráfico escrito en concreto, me sorprende cómo las recibe, porque me puedo llegar a sorprender de que a mí en mi caso no me han hecho una caricatura de esa envergadura, de ese estilo, y a lo mejor verte reflejado, decir tú, puede ser, me puedo ver geométricamente, como dices tú, un círculo y un cuadrado, o puedo llegar a criticar al artista de decirle... Hay una cosa curiosa que normalmente el personaje, la persona que ve un retrato de su caricatura, tiene un concepto de sí mismo distinto. Tú lo muestras al entorno, sin decir nada quién es, y ya sabe todo el mundo quién es, ya qué buena, qué fantástica.
o sea, vean al personaje, pero es más difícil que la propia persona se vea a sí mismo. Eso puede pasar, eso depende muy mucho de cada persona, ¿verdad? Pero bueno, cuando, digamos, hay personas que la reciben y se ven identificados en 0,2, muy rápido. Y la verdad que, o sea, genial como la aceptan y como dicen, jolín, qué buena, a ver si nos conocemos, porque muchas personas pues no tienes el trato directo cara a cara. o no los conoces. Pero, por ejemplo, Quique Pérez pasó eso, volvemos a Quique Pérez. A Luisfer, también otro, es muy amigo mío además, y está con un éxito fantástico con la serie Hierro. La verdad que de aquí un abrazo muy fuerte a todo el equipo, que es un equipo fantástico, y la verdad para mí como canario me siento muy orgulloso, ¿no? Sí, eso es un grande, y lo que dices tú, la aceptación que ha tenido ha sido espectacular. Pero es que eso, tío, siempre he tenido eso. Y por ejemplo, en personajes, volvemos atrás, en personajes no vivos, Sí. familiares de actualidad que lo hayan visto, ¿cómo, volvemos a lo mismo, cómo lo aceptan, cómo reflejan el sentirlo vivo mediante una caricatura, y que tú hayas sido capaz, mediante una caricatura, con un pequeño texto, dárselo a conocer la gente? Sí. Bueno, pues la aceptan, imagínate, encantadísimo, porque normalmente, sobre todo los personajes, y si vamos al blanco y negro, de hace 100 años o de 50 años, se han quedado muchos de ellos, pues se han quedado un poquito estancados. Entonces, cuando la familia ve algo nuevo sobre su familiar, bueno, es muy emotivo, y la verdad que dan ganas de seguir haciendo y seguir trabajando por las recompensas que te da, sobre todo de cara, te llena el espíritu, ¿no? Lo que estás haciendo, pues parece que el camino que has elegido, en principio como vocación, pues tú obtienes ese resultado y ese reconocimiento, y la verdad que es fantástico, lo reciben muy bien además. Y además tenemos la suerte porque aquí donde lo ven no solo es querido y aceptado en la isla. Este hombre ha viajado mucho mostrando su buen hacer, que has viajado a muchos países, y realmente es gratificante que a uno, siendo de una isla, Sí. entre comillas, se le quiera afuera y quieran ver su trabajo, o que des talleres, o que dices tú, algo bien se está haciendo, y en tu caso lo tomas como vocación, no es tu profesión principal como tal, y que se te acepte como eso, para mí, te digo, y lo sabes bien que llevo detrás de ti un buen tiempo para entrevistarte, y te sigo, y me sorprende ver con los grandes profesionales que hay fuera, de que a los isleños se nos quiera y se valore el trabajo que se hace aquí. Pero no solo actualmente, sino tengo la suerte y fortuna de estar relacionado con asociaciones de fuera de las Islas Canarias, tanto nacionales como internacionales, y por ejemplo que te digan que conocen por ejemplo a Chojuá, que conocen a Harry Beuster, que conocen, es que la verdad que te llenas de orgullo, ¿no? Y Rafael incluso, ¿no? O sea, es una maravilla, ¿no? Porque muchos que siguen la senda de la viñeta y de la caricatura, pues que te reconozcan a esos canarios un poquito perdidos, pero no me digas que sí, ¿sabes? Y que o sea, y encima tenemos relación con los familiares, y es fantástico. Bueno, muchas, o sea, ellos me han mandado, dile por ejemplo, a la hija de Chojuá, jolín, qué maravilla, habla con Silvia Beuster, de Tenerife, jolín, Beuster, fantástico, unos premios internacionales. O sea, ahora sí hay ciertos premios y demás, pero es que antes, que era mucho más difícil, los canarios han sido premiados también, o sea, ha habido una cuna muy buena, y donde nosotros actualmente pues nos nutrimos, y la verdad que son nuestros referentes, y como también decimos, nuestros padres artísticos, y la verdad que genial. Hablando de esos referentes, cuando tú eras pequeñito, ¿quién fue ese referente que te dijo, o que te vino a la mente y dice, jolín, quiero llegar a ser, o por lo menos acercarme a? Yo jamás pensé ni acercarme, ni llegar, ni nada. Siempre me atrajo y me llamó mucho la atención, pues
ya no era tan pequeñito, pero cualquier viñeta que viese por ejemplo, la de Carlos, que aún vive, tenemos la suerte de que vive por la Plaza de la Feria, en Las Palmas, es una persona fantástica, estuvo publicando mucho en la provincia y tenemos cierto contacto. Las viñetas de él, pues, fantásticas, las de Joshua, las de Rafael, joder. Es que todos hemos pillado de ahí, sobre todo los canarios, hemos cogido de ahí las ideas y las referencias. Y quieras o no quieras, pues no... o sea, no es nos vemos influenciados, nos vemos muy influenciados en los trazos. Si observamos los trazos de Beuster, de Raffaelli, que bueno, que era creo que era delineante, ¿no? Entonces los trazos también eran de líneas. Joshua, minimalismo fantástico, con 4 líneas, y hacía en aquella época Mari Sampere, etcétera, personajes muy conocidos en la época de los años 80, 70, y tienen un nexo común. Es curioso ver tanta línea que se hacía antes, y lógicamente nosotros nos hemos nutrido y hemos ido por ahí, y bueno, ¿qué más te cuento? Pero por ejemplo, en eso me sorprende, porque en mi caso y en el entorno que me rodea, vinculamos el caricaturista, porque lo vemos en prensa escrita, lo vinculamos a sacarle punzadas humorísticas, pero no todos los caricaturistas son humorísticos. Claro que no, claro que no. Es que me sorprende eso, porque tú me estás hablando de conocer, de trabajar los factores. Tú tienes tu forma de presentarlo, pero no es humorística. Estamos acostumbrados al caricaturista. Claro, la broma. La nariz, los dientes, las orejas. Y después la viñetita con un contexto, claro, como hace el amigo, como bien dices, el amigo Morgan, que con dos personajitos te dice una noticia entera que... Jolines. Así es. Pues sí. ¿Ustedes humorísticos no? No, a mí no me gusta, lo que decía, creo que lo comenté al principio, la caricatura es infinita, el humor gráfico es infinito, cada persona, pues incluso hasta vamos a hacer un trabajo sobre un personaje concreto y cada uno lo hace de forma distinta, pero cada uno tiene su impronta o su sello personal. Y bueno, unos tiran más a la sorna, a la broma, que es fantástico y es factible, y hay otros, y digamos, que hay muchas personas que las realizan de forma más seria. Tú me hablabas antes de que te puedes pasar meses para crear una caricatura. ¿Eres del caricaturista de estudio o eres capaz de enfrentarte a una caricatura con el personaje en vivo? Sí, pero ya, claro que te puedes enfrentar a un personaje en vivo, pero ya vamos a 4 trazos y hacer, ¿no? Y no te llena tanto. No me llena, porque ya de eso hay mucho. A mí me gusta más de pensar, estar más relajado, estar en casa, pues empiezas a trazar, boceteas y trabajarlo de esa forma, ¿no? Hay una cosa que me sorprende, aunque antes me hablabas de 2 chicas que vienen pisando fuerte, muy fuerte, ¿no? ¿Por qué no se ve tanta mujer? O, entre comillas, volvemos como en antaño a los libros, firmas con seudónimo. ¿Han existido mujeres anteriormente que han firmado con seudónimos que tú conozcas? ¿O es ahora cuando se ha visto la impronta de la mujer en el mundo de la caricatura? Con seudónimos sobre todo se ha visto en literatura y en pintura, a nivel internacional mucho, ¿no? Pero con respecto a la viñeta y la caricatura, es algo muy curioso, que incluso lo hemos visto, lo hemos mirado. No solamente sucede aquí en Canarias, el humor gráfico, la caricatura, la mujer o no le atrae tanto, pero no solamente aquí en Canarias, es también a nivel internacional y a nivel nacional. Las asociaciones, por ejemplo, la Asociación Española de Caricaturistas, si hay una media de unas 50 personas, no llegan ni a 10 mujeres que va, no llegan. Entonces, el porcentaje, pero tienen el mercado abierto y pueden entrar sin problema, pero como les gusta ver el arte,
la parte artística, pero a lo mejor no se dedican o se enfrentan sobre todo al tema de la pintura, porque también en escultura tampoco se meten mucho, pero en la pintura sí. Pero en lo que es la viñeta y la caricatura, no tanto. Parece que es algo que tira más al hombre, ¿no? Que llama el hecho de la broma, de la caricatura en sí. Eso pasa en la Asociación Española de Caricaturistas, pasa en FECO España, que también ronda unos 50 miembros aproximados, y yo creo que bueno, ahí no llegan ni siquiera ni a 5, o a 2, de 50. Y aquí nosotros, pues son estas 2 chicas, ahora mismo creo que somos 13 asociados, y sí hay familias, por ejemplo, Joshua, pues va Malena, lo representa Malena principalmente, después a Beuster, pues a Silvia Beuster, y, o sea, pero como viñetistas actuales y caricaturistas, pues no hay tantas, pero es algo genérico, no es algo propio de Canarias, sino es algo que es curioso que no haya más mujeres que se dediquen a la viñeta y a la caricatura. ¿Crees que es por miedo o porque las puedan juzgar? Porque No. estamos hablando, porque antiguamente pasaba lo mismo con, por decirte algo que está en auge ahora, un estilo de música como es el rap, porque otro tipo Sí. de música es el rock and roll, el pop, siempre han habido, o latinos, siempre han habido mujeres. Pero por ejemplo en rap, que se acerquen mujeres y salen que estaban en la sombra, pero que se vinculen ahora, han visto la oportunidad quizás en las redes sociales de darse a conocer. En este mundo no sucede igual. No sucede, pero lo que es curioso es que el arte sí les atrae a ellas, ¿no? Les atrae muchísimo. Por ejemplo, en cualquier página de redes sociales podemos ver que en las redes habituales de arte, yo creo que el 90%, o a lo mejor me exagera, pero el 80% son seguidoras en todos los ámbitos, o sea, les encanta el arte en todas las disciplinas. En poesía, ya vemos en poesía, por ejemplo, a la mujer sí se implica más, se implica muchísimo más que en el dibujo. El dibujo me refiero a viñeta, caricatura. A lo mejor no le atrae tanto, pero sí lo acepta y lo admira y sigue, le gusta, pero después a lo mejor no sé la razón que no quieren hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Hay algunas que sí se atreven, se enfocan más bien en lo que es la pintura, como decía antes, la poesía, la música, pero bueno, es algo que no deja de ser curioso. O sea, seguidoras féminas, muchísimas, pero después que se dediquen a ello, pues no son tantas. Les cuento un poquito más. Hablando de la feina, ahora vamos a la generación venidera. Das muchos talleres. Entre esos niños, ¿hay niñas? Claro que hay niñas. Esto es curioso también que cuando hay talleres que son de niños o adolescentes, normalmente suelen ser desde 4 o 5 años hasta los 15, 16, ese es un tipo de taller. Después hay otro taller ya más avanzado, lógicamente, personas adultas. Cuando son pequeños, a todos les encanta el dibujo, los rotuladores, están todo el día, bueno, vemos a cualquier niño o sobrinito si tiene y demás, están siempre con sus lápices. Las niñas les encanta el dibujo, les encanta, de pequeñitas, siempre están haciendo cositas, ¿no? Y bueno, casi a la par, a veces incluso las ves hasta más serias ellas y más responsables, las chicas más que los chicos, ¿no? Es lo que son más perfeccionistas. Eso es cierto, que de pequeños somos perfeccionistas, porque en mi caso, que tengo un pequeño, es verdad que le pones tú el dibujo y en mi caso, el mío, por ejemplo, es más de pintar. Y después conozco a niñas que son más de un folio en blanco y dibujar. Sí, bueno, empiezan a hacer curioso cositas, en eso. Sí, empiezan desde un sitio y hacen maravillas, ¿no? Y son, yo creo que son un poquito más avanzadas que los chicos, ¿no? Cuando son pequeños son más avanzaditas y son más serias, o sea, parece que lo trabajan hasta mejor, se implican más en lo que están haciendo. Porque volvemos a eso, como que se toman su tiempo, son más calmadas, y después son de las que enseguida está como lo que dicen, mamá, mira, ¿cómo lo hice? Vamos a dar un giro. Hablamos de las redes sociales, vamos a hablar de las redes sociales para un caricaturista, y también vamos a hablar hasta
¿Hasta qué punto? Porque estamos hablando antes de que para ti un folio en blanco con la idea en la cabeza es lo ideal. Eres de folio y lápiz. Sí. ¿Cómo ha afectado la digitalización en el mundo de la caricatura? Bueno, hoy en día pues hay mucho trabajo digital y funciona fantásticamente bien. Yo en su momento llegué incluso a pensar, porque pillaron una tableta, estuve, bueno, en el corte estuve a ver si pillaba, ¿no? Y estuve mirando, preguntando, pero después al final yo particularmente decidí, aunque es bueno trabajar en todo, trabajar y conocer distintas técnicas, pero no sé, yo tiro más por lo tradicional, me gusta más lo tradicional, e incluso mi caricatura no busca la perfección, busca incluso hasta que si hay un fallo que se vea una mancha, o sea, es la impronta del que lo hace, que se quede reflejada, tal cual como quede. El digital lo que tiene, bueno, es que cualquier trazo que haces, pues lo puedes ir rodando. Haces un conjunto, lo que es la nariz, pues no se parece tanto, pues entonces la ruedo, la estrecho, la ensancho, y al final sí buscamos la perfección, se va buscando la perfección, pero a lo mejor, que es una maravilla, o sea, el resultado final es una maravilla, pero no sé, parece que... Pierde la esencia del tacto. Sí. Es lo mismo que los libros, exactamente igual que los libros, no es lo mismo Claro. palpar. Claro, Palpar el libro, el claro, olor al libro, claro, el pasar las hojas, sí, que coger un ebook. Claro, Tú no estás es lo así, mismo, pero no tienes la misma no sensación. no te sabe igual la lectura. Y eso, y tener una manchita aquí, ¿por qué no? Incluso la huella del caricaturista, a veces que con el lápiz haces así se te ve la huella tuya. O bueno, o ver los trazos iniciales que se ve de lápiz, algunos pues los borran, otros no, incluso se ven también en acuarelas, en paisajes, que se ven los trazos maestros, ¿no? para aplicar los fondos de las aguadas, pues se ve el lápiz y es bonito, a mí me gusta verlo, ¿no? Yo no hablo ya solamente de la caricatura y de la viñeta, sino también en cualquier disciplina artística relacionada con la pintura, ¿no? Y me gusta que se vea eso. Volvemos ahora a las redes sociales. ¿Qué significa la red social para un caricaturista? Me refiero, es ampliar tu arte a nivel mundial, dar a conocer lo que haces, lo ves como una herramienta buena o una herramienta mala, te lo digo, por posibles caricaturistas que vengan detrás que solo hagan copiar tu forma de trabajar. Yo creo que lo bueno y lo bonito es que todos nos nutramos de todo, que no sea, que no sea algo como nuestro. Yo creo que lo que se hace y se publica y se comparte es porque yo creo que tiene que ser para todos y cada uno vaya cogiendo de aquí, de allá. Yo creo que ahí es como se alcanza la evolución y vamos evolucionando. El artista que piense que eso es suyo y le pertenece a él, yo creo que está equivocado. Yo creo que la parte artística nos pertenece, es universal, nos pertenece a todos. Y qué manera más bonita que compartirla. Pues bueno, pues yo creo que las redes sociales, yo creo que por supuesto que son muy positivas, pero en todos los ámbitos. Después cada uno hace el uso que considera, pero en este aspecto, en este matiz, yo creo que es muy importante y es bueno, positivo. Es positivo, como bien dices, empaparse de cada caricaturista, es decir, de cada uno coger tu esencia y hacer tu propio estilo. Por eso te decía lo de copiar, porque te digo que hay muchos que empiezan y el estilo que hace es 100% exacto al de otro. Claro, es a lo que me refiero. ¿Hasta qué punto se puede diferenciar o separar eso de que, jolín, hay un chico que esté creando en Sudamérica, por decir algo, en Estados Unidos, pero el estilo inicial es el tuyo? ¿Cómo diferenciamos? Yo creo que cada uno tiene su camino. A veces se intenta copiar, pero yo creo que no. Hay algo matices que lo diferencian. Puede ser trazo, color. Hay muchas que se observa la diferencia. Yo vuelvo a lo mismo, yo pienso que es positivo que exista las redes, que incluso que copien cuando tengan que copiar,
pero cada uno al fin y al cabo hace un trabajo propio. Unos se copian más, otros menos. Yo particularmente, porque hay tanta información hoy en día de caricaturas y demás, que intento no intoxicarme demasiado, porque quieras o no quieras se te queda grabado en el disco duro, que decimos aquí, en el coco, ¿no? Y a veces te pueden influenciar en exceso los trabajos de otros, pero ya no hablo del dibujo, a lo mejor tú en tu profesión, pues también te fijas en gestos, ¿verdad?, ademanes de otros periodistas y coges lo bueno de cada uno de ellos. Esa parte es buena, pero yo pienso que cada uno pues tiene que tener su esencia, su seña de identidad. Tiene su esencia y su identidad. Pero a mí no me gusta muchas veces meterme en los trabajos de otras personas, porque es que te pueden llegar a influenciar. Entonces yo prefiero apartarme un poco y seguir en mi línea, de las líneas sencillas y a veces de manchas, para aplicar un poquito de color. Y de lo que resetea, eso me gusta. Una pregunta que también, lo que estamos hablando antes con lo del que se vincula el caricaturista con el humorista, ¿cuál es la línea que nunca debe pasar un caricaturista a la hora de crear? La línea o humorista gráfico. Humorista gráfico, en tu caso, caricaturista, humorista gráfico. Bueno, yo en sí no tengo ese problema. Eso cada uno tiene que mirar o ver en base a la libertad de expresión para expresarse. Yo no sé si vas por ahí. El humorista gráfico, que hace viñetas, ¿hay libertad de expresión? No hay libertad de expresión. En Alicante el año pasado, en un foro que hubo, se habló y hoy en día parece que libertad de expresión como que no hay. O sea, aquí, si estás en un periódico, quien te paga, si no le gusta lo que haces, pues tienes que, pues lógicamente, pues tienes que cambiar, o si no, pues, o sea, te llevas la maleta y te vas a tu casa. Es muy complicado. Hoy en día, lo que es la libertad de expresión es muy complicado, ¿no? Y es como lo veo yo, ¿no? Hablando de eso, estamos hablando de libertad de expresión. ¿Alguna vez Néstor ha censurado alguna caricatura suya que no ha visto la luz después de creada? No. ¿Nunca? No. Porque lo piensas mucho antes de hacerla. Es que volvemos a lo que volvíamos antes, hombre. Porque a lo mejor te vuelves loco. Venga, quiero sacar esto. Sí, hombre, sí, el tema del respeto a los demás, ¿no? ¿Hasta dónde? Yo intento, dicen algunas personas, algunas amistades, que son caricaturas amables. Yo intento no incidir y hay personas que, bueno, hacen caricaturas muy fuertes. Se ha visto, bueno, a los reyes que han hecho cosas particularmente muy fuertes. Pero, ¿se puede hacer o no? Yo creo que sí, que cada uno haga lo que crea. Pero bueno, yo he elegido un camino pues mucho más suave, ¿no? Mucho más suave. Por ejemplo, las caricaturas a musulmanes, Alá y demás. Es complicado hoy en día, es muy complicado. Entonces, libertad de expresión, pues volvemos a lo mismo, no hay. Y hoy en día es muy complicado y muy difícil pues crear como tú creas. Hay personas que se arriesgan, pues allá cada uno. Entonces, hay una línea que bueno, yo prefiero no cruzarla por cuestión de... Es que te mezclas entre la libertad de expresión y el respeto a los demás. Entonces, no sé, yo como no entro ahí, yo voy más bien a la cultural, pues me siento más cómodo y la verdad que no me he sentido rechazado hasta ahora. Hablando de eso, el Jueves, un medio gráfico que saca caricaturas y le han censurado muchísimos números. Desde imprenta no han llegado ni a salir. Bueno, sale uno que lo filtran, pero ¿cuántos han censurado? Muchísimos números. Porque pasan ciertas líneas. Y el Jueves se supone que muy abierta, ¿no? Siempre ha sido muy abierta. Sí, está pasando. Es un medio que eso. Has hablado de los reyes. ¿Consideras actualmente, en general, tanto cultural, políticamente, deportivamente, es España actualmente, o en estos años atrás, con todo lo que hemos vivido en todos los entornos, una caricatura? ¿Consideras que no logramos ser personas, sino que todo lo que vemos parece
un chiste porque hoy te dicen una cosa, Sí. al día siguiente te dicen otra. ¿A quién crees? ¿Esto es una broma? Hombre, hablando con Morgan, la verdad que, y la verdad que la razón máxima, es que hoy en día es que a los humoristas gráficos se lo ponen muy fácil. Es que hay de todo. O sea, políticamente, uno dice A, otro dicen B, otro dicen A, después C. Hay muchísimos temas que chocan y están temas muy enfrentados, ¿no? Y entonces es muy fácil hoy en día pues, hacer un humorismo gráfico. Antes, pues bueno, sí, cuando hay más estabilidad, pues a lo mejor se tienen que romper más las ceseras, pero es que hoy en día yo creo que España es un poquito caricatura, ¿no? Hablando España, y yo creo que no solo España, en general, ¿eh? y sobre todo si nos vamos ya afuera, tenemos en Estados Unidos el señor, Bueno, el señor number one en donde caricatura. donde quieras. Vas a Israel, vas a casi cualquier país, ¿no? Corea, en todos sitios tiene puedes aplicar humor gráfico, a veces más acertado y otras veces menos, pero bueno, después vas a hacer. Hablando de caricaturas, hablas de personajes de cultura, tú eres un personaje, quieras o no conocido en el mundo de la caricatura. ¿Te has caricaturizado tú? Sí, la verdad que la palabrita se las trae, autocaricaturizarte, ¿no? Pues sí, lo he hecho y bueno, y ha sido, y se ha visto en distintos medios, y se ha utilizado incluso para digamos como pantalla, como presentación de alguna inauguración de exposición, como cartel también. Y a la hora de ver esa caricatura, ¿eres de los que te ríes de ti mismo Por o te supuesto. encuentras un montón de defectos Por supuesto, también? es más, yo a mí mismo todavía soy mucho más exagerado, porque yo no me voy a ofender. Incluso hay amigos, compañeros de fuera, tanto de aquí como de fuera, que son caricaturistas excelentes, maravilla, ¿no? Y bueno, a veces me dan una caña tremenda. Yo después, a nivel particular, digo, bueno, pues se la devuelvo. Pero no es mi estilo, no me gusta caer ahí, pero a veces hacemos como unos pequeños piques, son caricaturas que no se muestran, pero nos las autorregalamos, digamos, ¿no? Y pues sí. Te has reído de ti mismo, pero Sí, ¿has hecho llorar con alguna caricatura? Llorar ya tanto sea de esa sensación de alegría, de sensibilidad. Sí, sí. El personaje al que tú le has mostrado en la caricatura y que digas tú, se ha emocionado, pero Sí, de hay verdad. personas que se han emocionado, varias personas. Se han emocionado y me he emocionado yo también haciendo la caricatura. Hay algunas caricaturas que he hecho que yo me he emocionado, por ejemplo la de García Lorca, no sé por qué, pero se me mojaban los ojos cuando estaba haciendo. Y recuerdo a la viuda de Blas de Otero, el poeta vasco, la verdad que ¡ay, mi Blas! Y la mujer se emocionó. En la biblioteca Videbarrieta, allá en Bilbao, en el 2016, creo que fue en octubre del 2016. Son que te quedas con esos recuerdos. Son bonitos recuerdos, ¿no? Hablando de eso de recuerdos, ¿de qué personaje, de tantos y tantos que has hecho, guardas un recuerdo entrañable mientras lo hacías? Me has dicho que con García Lorca llorabas, pero así más, ese que digas tú, me ha hecho llorar, me ha hecho reír, me ha hecho sentir. Son muchos, pero yo vuelvo y siempre digo lo mismo cuando me hacen esa misma pregunta. El cariño máximo se lo tengo a la caricatura de Benito Pérez Galdós, que este año se cumple el centenario y ahí estamos trabajando y muy contentos. Además que las bibliotecas públicas de Madrid pues han querido utilizar la imagen y la están promoviendo ahí en la comunidad autónoma, ¿no? Y la verdad que es un orgullo. Benito, vamos. Ese personaje da para escribir, sí, y escribir y crear, sí, vamos. Sí, después de... Pues, se realizó en el 2013 y bueno, fue quien me abrió las puertas, por eso le tengo un cariño especial al resto de las casas, museos y fundaciones. En la actualidad, un rostro canario que con solo verlo, sin hacerle la caricatura, es ya una caricatura en sí. Yo sé que Quique lo es, porque Quique ya lo ves y ya está muchos, Manolo Vieira, otro, sí, claro. Pero así, para ti que te marque y hasta un canario que solo verlo dices tú, es que... Sí, bueno, Luisfer también, ¿verdad? Con sus barbas, cuando salía creo que en clave de jazz, en la Canaria, pues, el Morito,
ya tienes unos cuantos, Hablando de las que has hecho y todavía que no hayas hecho, ¿a quién te gustaría hacerle una y todavía no se las has hecho? O que tenga en mente de algún día con tiempo me gustaría a este personaje o alguien así que todavía lo tengas marcado y que no te atrevas por la circunstancia que sea, por miedos o porque te dé mucho más trabajo. ¿Qué personaje no has logrado hacer? Yo siempre tengo guardados y voy colocando pues, algunos que tengo que hacer. Y hay uno en concreto que quiero hacer, que fue un militar, Maceo, junto con el Che Guevara, Maceo. Y es un personaje que sí me gustaría hacer. Y más o menos lo tengo de forma de unas barbas. Yo me aprovecho mucho de barbas, de bigotes. Da mucho juego en la caricatura, por lo menos la que hago. Y ese militar pues me gustaría hacerlo, ¿no? Por ejemplo. Pero es que ves cualquier noticia, entonces dices, la tengo pendiente o la quiero hacer. Una que la tengo ya está hecha, a ver, se realizó esta semana, es porque ya lo tenía en cabeza hace más de un año y la pude hacer, la presentaré la próxima semana, seguramente. Es Jorge Luis Borges, el poeta argentino, y la verdad estoy contento con cómo se ha quedado la caricatura, ¿no? Porque no siempre te quedas contento con lo que haces, y a veces tienes que romper, dices, esto no me cuadra, y rompes la caricatura. Pero por ejemplo esa de Jorge Luis Borges, pues la verdad es que estoy encantado y me gustaría mostrarla, ¿no? Me sorprende que hables de Argentina porque es un sitio yo siempre me gusta leer cuando voy a preparar entrevistas, me gusta enfocarme en general. Argentina, un país de muy buenos caricaturistas, de muy buenos caricaturistas. Te iba a comentar, sí, tengo muy buenos caricaturistas argentinos. Y con un gran nivel, me sorprende. Fantástico, así es. Un amigo, un tal Jorge Candelats, que estuvo con el confinamiento, aunque vive en España, pero es argentino. Después está otro amigo argentino, que es Guille Copo. Son unos caricaturistas muy buenos, ¿no? Les tengo mucho cariño, etcétera, ¿no? Hablando de personajes, me decía Benito Pérez Galdós, si estuviera vivo, al sentarte, lo que hablamos antes de una caricatura en estudio o una caricatura en vivo, esto me ha venido ahora, sí. ¿Te sentarías con él a tomar un café y serías capaz de hacerle la caricatura en vivo a él? Por supuesto, ¿te arriesgarías por supuesto? Es más, para la Casa Museo Pérez Galdós hicimos, con motivo de su aniversario de este año, nos solicitaron pues, a diversas personas, y para mí fue un honor que también me llamase la Casa Museo Pérez Galdós. Néstor, estando confinado, podrías hacer un vídeo en menos de un minuto y lo podías pasar. Y bueno, se me ocurrió pues mientras hablaba y daba la felicitación a Benito, ya no por el centenario, sino por su onomástica, pues hacer unos trazos, ¿no? Y a Benito lo tengo y enseguida pues claro que lo hago, ¿no? Y me encantaría con él, un café. Vamos, uno y muchos, porque ese hombre va a dar para toda la vida y espero, porque me sorprende ciertas cosas, que lo que te hablaba antes, tenemos una generación venidera que artísticamente es bastante buena, pero me sorprende que hay muchas cosas que ya se han dejado de impartir en los centros, el tema de las lecturas y todo, sí. De que espero que de ciertas generaciones todavía lo mantenemos vivo, que espero que la generación venidera, estos grandes que nosotros tenemos todavía, los mantengan vivos, un Benito Pérez Galdós, aquí en Galdós un Antonio Padrón, que los niños sigan viviendo, claro, y que sean capaces de inspirarse en ellos para un futuro, o que lo sigan leyendo. Espero que en un futuro eso no se pare, y me gusta que en tu caso tengas iniciativas de crear talleres, de que dejes a conocer estos personajes, de que esos pequeñitos se vayan empapando, de que cuando tú leíste el taller los motivaste a hacer caricaturas, pero también les inculcaste cultura. Y espero que en un futuro, bajo mi punto de vista, no se pierda. Es muy importante porque a veces hay exposiciones en algunos institutos y hablas con los chicos mostrando las caricaturas que por ejemplo a nosotros pues
los conocemos, pero ellos no conocen, o sea, no conocen a tantos y tantos personajes que te choca y te duele, muchos personajes canarios. Y la verdad que es una pena, es una pena. Pero bueno, yo creo que es la labor del dibujante y colocando imágenes distintas, frescas, no la típica foto en el libro del personaje que es siempre repetitiva, sacar nuevos rostros, se parezca más, se parezca menos, pero poner otra visión, poner visiones nuevas sobre ese personaje para que no muera, ¿no? O sea, si te olvidas de él, ahí es cuando realmente muere, si no se habla de él. Lo importante es que se hable. Y yo creo que es la función nuestra del dibujante, es sacar a la luz y tirar de ellos para que, sobre todo los más jóvenes, pues los conozcan. Por eso te lo digo, porque a veces es algo que me sigue sorprendiendo, que a veces pretendemos, de cierta manera, pretendemos que sean los profesores, en tu caso, que vayan a un taller, que vayan a un curso de lo que sea, que sean los de fuera los que tengan que inculcar a nuestros pequeños nuestra cultura. Algo que nosotros tenemos tan grande, y que porque a lo mejor al padre o no le guste o siempre las cosas no tengo tiempo, trabajo mucho, perdamos nuestra seña de identidad. Claro, eso es una pena. Una pena. Porque me sorprende, porque a veces vamos fuera, que tú bien lo sabes, me has hablado de Madrid, vamos fuera, nuestros escritores lo conocen, vamos, claro, nuestra cultura, nuestro arte, lo conocen más los de fuera que nosotros mismos. Pero te estoy hablando de arte como te hablo de cualquier otra cosa, de nuestros museos, de nuestros monumentos. Es una pena, es una pena. Yo creo que te vas dando cuenta cuando empiezas a escarbar un poquito la cultura, te vas dando cuenta de lo poco que sabes, ¿no? y es curioso, o sea, claro, si estás en un mundo solamente, a lo mejor de deporte o de juegos y demás, pues, y no te metes ahí, pues te lo estás perdiendo. Y es una pena, porque yo creo que son nuestros valores, ¿no? Que hay que respetar de dónde venimos, ¿no? Para seguir y continuar, ¿verdad? La seña de identidad, porque después hay cierta forma, porque somos unas islas. Tú que te rodeas de gente del arte y tal, somos una isla que nos empapamos de todo lo de fuera, tenemos visitantes de 1000 lugares y a veces se está arraigando más aquí la cultura externa y escondiendo la nuestra. Pero después nos quejamos y dicen, no, es que todo lo que viene es de fuera, no, todo lo que viene es de fuera, no. Nosotros mismos somos los que estamos matando lo nuestro. Claro. Porque desde pequeñitos no inculcamos a nuestros hijos la cultura. Claro. ¿Vale? Porque después es lo que dices tú y le estaba reflexionando cuando me dijiste antes, hablas de personajes por calles. Claro. Porque después ¿Y por qué? Porque vas a Las Palmas y conoces, tienes 20.000 calles, pero nadie sabe quién fue esa persona. ¿Quién era? ¿Dónde estudió Cirilo Moreno? ¿Qué hacía? Vale. Son cositas curiosas, o sea, no solamente es lo que es la caricatura en sí, pero bueno, esas son inquietudes que nos vamos creando. Pero para el que es inquieto. Porque yo voy a ciertos sitios, igual que te vas fuera, en 20.000 lugares de España, lo que sea, ves una calle, yo será que soy de eso, que me gusta indagar, y lo que dices tú, ¿quién era ese hombre en esta provincia? ¿Quién era este hombre en este municipio? ¿Qué hizo? ¿No? ¿Qué hizo? ¿A qué se dedicó? ¿Por qué le dedicaron una calle? Vale, porque conocemos a los actuales, una Rocío Jurado, lo que tú quieras, que le crean una calle en su municipio, en Chipiona, ¿vale? Claro. Pero la has conocido en la tele, pero los de antaño, que son los que han creado nuestra seña de identidad. Claro. Tenemos mucha historia y hay que, cada uno, su pequeño granito de arena, aunque parece que a veces es el tsunami de la globalización y todo esto, pues parece que nos arrastra, pero nosotros tenemos que agarrarnos a esa roca, ¿no? Y seguir luchando. Y dar información y compartir, comunicar y que no decaigan y no caigan en el olvido tantos personajes, ¿no? que tenemos, que mira que tenemos historia. Es que volvemos a lo mismo. Nuestros antaños, nosotros estamos aquí por los conquistadores, nuestros aborígenes, y le hablas de ciertos personajes a nuestros jóvenes, les estás hablando en chino, prefieren otra cosa, prefieren ver en la tele un dibujo que viene de la China. Claro. Y es otra cosa que te quería decir, ¿por qué en Canarias, en este caso porque estoy contigo, ustedes que forman
un grupito más o menos amplio, entre comillas, pero para ser una isla pequeña es bien. Quizás podrían haber más inscritos en la asociación. No se han propuesto, o no sé si lo han hecho, no tengo el conocimiento, de crear mediante caricaturas dibujos para televisión, es decir, crear historias. Porque tú eres muy bueno, con una caricatura y con una historia contar algo, pero ponerle movimiento a esas caricaturas. Claro. Vamos a ver, hay proyectos. Nosotros nos dedicamos al humor gráfico y la caricatura, pero en toda Canarias, no solamente en la isla. En la asociación que, bueno, como más se conoce, se nos fue el BAIFO, Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas, es de ámbito comunitario, ¿no? Regional, toda la comunidad canaria. Y claro, cada uno, el que es dibujante, te hace una viñeta, se enfoca más en la viñeta, otros en la caricatura, cada uno se va especializando. Pero hay compañeros que se meten en el cómic, como Eduardo González, compañero fantástico, que hace unas caricaturas estupendas y aparte está muy metido en el cómic, en los libros, y claro, esos son proyectos que también los de arriba, los que tienen el parné y los medios, pues también tienen que proponer, porque bueno, aquí hay ilustradores muy buenos que no solamente se quedan aquí y dan trabajo, y hacen trabajos, por ejemplo, a Alemania o a Estados Unidos, y hay unos cuantos. Recordemos que en Pixar los buenos son de aquí. Por ejemplo. Y han creado grandes historias y son bastante buenos. Y por eso me ha sorprendido siempre que tenemos televisiones, como puede ser esta, como puede ser cualquier otra, de que no hayan tenido ese proyecto, esa idea me hablabas antes de un Chojuan. Claro. Darle vidas en capítulos que digas tú, contar sus historias. Eso es muy bonito, sería muy bonito. Pues claro, todo eso se puede hacer, esos son proyectos. Los proyectos. Porque tenemos vivencia, vale, tenemos un clave de jazz, por decirte algo cómico y humorístico, que si te pones a vincular son gente de nuestro entorno, que los ves y dices tú, mira la vecina, mira el abuelito del parque. Te identifica fácil, ¿no? Eso, y por eso me sorprende de que teniendo el potencial que tienen ustedes, es lo que dices tú, aquí tira la economía y que una cadena diga, vale, ponemos tanto y les propongo este proyecto. Bajo mi punto de vista sería educativo, primordial, cultural, de conocer nuestros personajes, de vincular personajes del pasado con el futuro, de que mediante una historia en movimiento se encuentre, por decirte algo, Guanarteme con Benito Pérez Galdós. Como dices tú, sentado Juan Artemio y Pérez Galdós tomándose un café contando sus vivencias. Trabajos sueltos hay, y también hay a nivel de historietas, como decimos, o cómic, pero eso sería fantástico también llevarlo por supuesto, a pantalla y demás, y que sean mucho más conocidos. Y dibujantes hay, o sea, la materia prima la tenemos, lo que pasa es que hay que extraerla, saberla extraer. Eso se tiene que encargar otro de arriba, eso mismo. Otra cuestión también, como te decíamos antes, tocabas con los pequeños de la casa. ¿Qué consejo le darías o qué consejo te dieron a ti en tus inicios para empezar en este mundo, en este fascinante mundo? Porque yo te digo, a mí me gusta. ¿Consejos? Y yo te digo, te lo comentaste fuera de cámara, que he estado a las opciones posibles cada vez que das un taller, aunque sea mayor, que no soy muy mayor, pero soy mayorcito, de querer apuntarme, pero por circunstancias laborales nunca he podido. ¿Qué consejos le darías a esa gente que quiere empezar? Porque a veces yo sé que con tus pautas, aunque no tengas conocimiento de dibujo, vas a ser capaz de sacar una caricatura, porque a veces mucha gente dice, le gusta, pero no se ven capacitados. O ellos no se creen capacitados, porque es lo que dices tú, han habido artistas, en tu caso no has estudiado, te gustaba, pero has sacado ese ingenio de dentro, que hay gente que a lo mejor no sabe dibujar, pero tú le dices 3 trazos, 4 líneas, enfócalas, darle forma y sale. ¿Qué consejo le darías a esa gente que quiere empezar? Yo primero que nada lo que diría es que las disciplinas artísticas todas están relacionadas. El dibujo, la música, la escultura, la pintura, más que consejo, ver el nexo y la importancia que tiene, en este caso, pues este dibujo, que parece que puede ser algo más sencillo, que es una caricatura, una cosita, parece que no tiene esa importancia. Pero están interrelacionadas todas las artes. Se busca equilibrio, tenemos que buscar pesos, tenemos que buscar contrastes, color. En la música también existe eso, en la poesía, en la escritura.
hay un orden. Y tienes, por ejemplo, las notas están en un pentagrama, son 5 líneas. El formato del papel para dibujar, o el formato de un lienzo, pues está acotado para dibujar dentro. Tú no puedes poner una nota en música fuera del pentagrama. Bueno, sí, pero no te puedes ir a... Me explico, ¿no? Sí, o sea, hay unas delimitaciones. Yo creo que yo creo que es importante eso. Y se aprende mucho tanto de la pintura, de la música, como del dibujo, en concreto. Y como consejo, bueno, primero es que le tiene que gustar a uno. Lo que haces, que te guste y que te apasione. Y sobre todo, no decaer, porque a veces nos puede frustrar que estemos haciendo algo y no nos salga como queremos, pero eso es, poquito a poco se va consiguiendo las cosas. Entonces es algo de paciencia, te da también... es que decir consejos que esto es muy amplio, puedes hablar mucho al respecto, pero yo creo que más que consejo es que te guste lo que haces y, como dije antes, sin pasión pues no salen las cosas, y la pasión es lo que te obliga a seguir y poquito a poco pues puedes ir avanzando la pasión y disfrutar, sobre todo lo que dices tú, disfrutar, que lo sientas como un gozo, como el que va a jugar un partido de fútbol y echa todo para afuera, pues en este caso el mismo disfrutar. Y si no quieres en ese momento, el consejo es que no lo hagas, párate, no pasa nada. Cuando digo párate, no me refiero a un día o 2 días, 1 año, 5 años o 10 años, no pasa nada. Si lo tienes dentro, lo vas a sacar. Y tampoco te agobies, no te agobies con lo que haces si no te sale. Como siempre se dice, o sea, tenemos la gomita para borrar y bueno, hay que ser atrevido. Yo creo que en esta vida hay que ser un poquito atrevido. Y eso yo creo que eso sí es un buen consejo, ser un poquito atrevido y no siempre hacer lo mismo. Por ejemplo, los niños cuando empiezan a hacer manga, por ejemplo, empiezan el dibujo, pues les atrae el manga y del manga no salen. Que los papás los orienten y digan, pues mira, aparte del manga, ¿por qué no haces un trenecito? ¿Por qué no haces otra cosa? Mira el cómic para fuera miedos. Porque claro, fuera miedo, y así es como alcanzas y avanzas, evolucionas, conociendo varias cosas. Entonces, hasta que tú busques pues tu camino. Y tu espacio, eso es primordial, también tener tu espacio, es lo que dices tú, fuera miedos, tu espacio, tu tranquilidad. Bien, recalcas mucho la música. Y antes me lo decías, que hay personajes que te pones la música y a veces fluye. Claro. Es igual que cuando lees hay gente que no le gusta la música, pero hay gente que lee con música clásica o con otro tipo de música y ya como se meten en el personaje y ya crean sus propios personajes. Cierto. Con la caricatura, como tú me cuentas, casi pasa igual. Sí. Esto te ayuda, te relaja. A veces necesitas pues que los trazos sean más fuertes, pues puedes poner hasta un rock o heavy, o sea, dependiendo del personaje que vayas a hacer y en lo que te hayas documentado, pues esas cosas te pueden ayudar. Pues estamos hablando de sensaciones. Yo creo que el arte es una transmisión de sentimientos. Yo la defino así, no sé si... es transmitir sentimientos. Si te llega, no te llega. Entonces, yo creo que la mejor forma es como te comentaba. Para ir acabando, que yo seguiría hablando porque el arte de la caricatura es inmenso. Sí. Proyectos, cuéntanos, proyectos que tengas en mente pasado todo esto, proyectos que han venido a la cabeza durante este estado, los más cercanos, así que tú nos puedas contar. Proyectos, hay algunas entregas en Estados Unidos, en la casa museo de Amelia Earhart, la pionera de la aviación que habíamos comentado, en Missouri. Después han habido otros proyectos que se han quedado aplazados y otros que se han eliminado por el tema de la pandemia. Y un proyecto que le tengo muchísima ilusión es que se ha pospuesto y en diciembre va a haber 3 días en la Casa Museo Pere Galdós un taller para niños, adolescentes. Entonces la verdad que en ese proyecto estoy muy ilusionado. Y más cositas, pues bueno, las bibliotecas públicas, lo he comentado, en Madrid, pues durante el centenario están utilizando la imagen y yo encantado, pues todo lo que sea para temas culturales, lo que quieran,
no hay ninguna pega al respecto, es bonito y para mí es un halago, ¿no? que quieran utilizar esas imágenes que se han realizado siempre con mucho cariño. Y ahora mismo pues, hay más, portadas de libros, sería una portada para Elsa Vega Jiménez, que es una escritora fantástica, que sobre todo estudio mucho la figura de José Martí, y me solicitó la caricatura de José Martí y lógicamente encantado ya se está maquetando incluso ese libro. Después hay otros proyectos para otros libros también que quieren utilizar imágenes de algún canario, pues o sea, cositas siempre, vamos, que siempre no para, tenemos. que no vas a parar. Sí. Y espero que no pare. A mí me gusta lo que haces y además lo vives. Yo que te sigo mucho sé que lo vives. Y para el que no te siga, dime dónde te pueden seguir, para que empiecen a conocer tu trabajo y empiecen a empaparse tanto del tuyo como de otros caricaturistas, pero en tu caso, dime dónde te pueden seguir nuestros televidentes para que empiecen a ver un poco de la caricatura. Pueden a través, yo creo, en las redes sociales, en Facebook principalmente, Néstor Dámaso del Pino, es sencillo, es mi nombre, ahí me encuentran, y la página Entre Caricaturas de Facebook, y después también está pues Instagram y Twitter, que suelo publicar también todas las semanas. Publico una caricatura, salvo las épocas de vacaciones o Navidad, pero de momento en estos meses yo creo que hemos estado bastante o un poquito más ociosos en casa. Está uno con ganas y con fuerza para seguir dibujando, o sea que ha hecho que la creación y la motivación de muchos, el estar en casa, es cierto. Para ustedes que son artistas sobre todo, yo en mi caso que también escribo, colaboro en libros y todo, es verdad que esto nos ha hecho que la inspiración empiece a volar, a crear, el estar con calma, porque a veces dices tú, ya no es que no puedo hacer otra cosa, voy a ocupar la mente para no pensar en esto, voy a ocuparla en esto. Aunque hay que reconocer que hemos estado varios meses. El primer mes para mí en concreto fue un choque tremendo. O sea, yo no podía coger un lápiz. El primer mes, hay personas que, otros compañeros, pues ha sido al revés. Al principio se podían, después no. Pues yo he sido al revés. O sea, al principio, con tanta información, con tantas desgracias y con tantas historias, cuando lo que utilizas un poco es la cabeza para trazar líneas, no es copiar. O si me hubiese dedicado a pintar, pues sí, pues pintas y te distraes, pero el tema de la caricatura, como yo la enfoco, es un poquito más mental. Y el primer mes estuve nulo completamente, no podía hacer nada. Y después ya poco a poco, como somos animales de costumbre, nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a tantas historias tan desagradables, y al final pues poco a poco empecé a coger otra vez con ganas de coger el lápiz. Y claro que reflexionas y miras a ver qué cambios que haces. Y es curioso, a veces intentas cambiar, pero la línea te sigue, ¿no? Quieres ser más atrevido, pero la línea te sigue. Pero bueno, yo creo que es una evolución todo. Y eso. Es lo que nos toca. Es lo que nos toca, que no es poco. Te reitero el agradecimiento después de que hemos logrado hacerla. Que nos ha costado. Sí. Te agradezco que hayas aceptado la invitación, claro. Que todos esos proyectos salgan adelante, que yo los vea. Y lo que dijiste de adolescente, a lo mejor, que no me escuche nadie, a lo mejor falsifico la edad y en el de adolescentes de diciembre intento meterme yo, que no pueda, pero... Hay que afeitarse un poco. Me afeito un poco y me pongo, pero yo tengo que lograr entrar en uno de estos talleres como sea, más tarde, más temprano. Porque te digo, es algo que siempre me ha gustado y te digo, y es los tuyos, porque mira que he visto otros talleres, pero coño, tengo que hacerme uno con esto como sea. Sí. Le digo, espero que en un futuro poder compartir y vivirlo contigo. Encantadísimo, además. Y te digo, muchas gracias por la invitación, te emplazo para un futuro con otros proyectos. A ustedes, y que sigas adelante con tu buen hacer. Muchísimas gracias, amigo. Y a ustedes, señoras y señores, les emplazo al próximo jueves.